hermanos pueden ir ocupando su lugar, por favor, y también nuestros hermanos que colaboran en este equipo de alabanza pueden pasar a sus asientos en el nombre del Señor. Bien, amados, quiero compartirles algo esta mañana. Todavía estamos a 5 minutos de la tarde, pero todavía esta mañana y tarde quiero compartir con ustedes algo que el Señor ya hace tiempo me venía poniendo en el corazón para que todos nosotros pudiéramos recibir ese mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero basar lo que voy a compartir con ustedes en una carta universal, una carta que fue dirigida principalmente a judíos que se convirtieron a Cristo. Esta carta lleva por título, así le pusieron cuando lo integraron en los 66 libros que contiene la Biblia, le pusieron el título de Carta a los Hebreos. Entonces esta carta fue más o menos escrita, no hay una fecha exacta, pero hablamos de un periodo de entre los 60 a los 70 después de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia más o menos naciente, los primeros cristianos tenían poco tiempo de haber creído en Jesús. El contexto en el que se escribe esta carta, hermanos, como varias de las cartas que escribieron los demás apóstoles, esta carta tiene como objetivo brindar a la iglesia un ánimo en medio de lo que estaban padeciendo, una exhortación en medio de lo que estaban padeciendo también. Ánimo, exhortación era lo que necesitaban porque había persecución. Recuerda que la persecución lo vimos en la carta que envió Pablo de manera universal a todos los creyentes de aquel tiempo. Esa persecución que se agravó y que fue desatada por Nerón, que quemaba vivos a los cristianos, amados, porque los culpó precisamente de haber incendiado Roma cuando él fue el que lo hizo. Pero todos los cristianos empezaron a sufrir persecución. Cosa, hermanos, que después los apóstoles les aclaraban que no era, o sea, casualidad, que no era, que Dios no se los había advertido, que Jesucristo no se los había advertido. De hecho, el evangelio, cuando se predica, siempre se le debe expresar a las personas que si quieren vivir en el Señor van a sufrir, ¿qué? Persecución. O sea, es parte de la vida. Unos de una manera, otros de otra, llamar incluso hasta bullying, o sea, burla, que tiene que ver o sea, todo esto, hermanos, hoy en día también se puede de persecución, aquí, pero en otros países como América, usted puede leer, hermanos, en documentales, principalmente hay páginas donde uno puede encontrarse personas que escriben acerca de la iglesia perseguida y se va a dar cuenta, hermanos, que hoy en día hay cristianos que son asesinados por su fe. Y nosotros, pues aquí no lo vivimos tan cerca, pero de que se da, se sigue dando. Entonces, en ese contexto de persecución, no hay un autor que se hayan puesto de acuerdo que haya escrito la carta a los hebreos, pero sí por su contexto y por todo lo que, hermanos, podemos ver ahí, desde luego el autor es Dios. A alguien le pidió que lo escribiera y que enviaran esta carta a los judíos que se habían convertido a Cristo Jesús. Se llama carta a los hebreos. Recuerde que también a los judíos se les llama hebreos. ¿Y hebreos por qué? Porque se les empezó a decir hebreo. La palabra hebreo significa el que cruza o el que pasa. En este caso le llamaban los hebreos porque venían del otro lado del río. Habían cruzado también el mar, o sea, los que cruzan. Entonces, en este sentido, eran hebreos de alguna manera doble, ¿no? Porque habían cruzado tanto el mar como el río, pero también habían cruzado del pecado a la justicia, del pecado a la santidad, de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz de Cristo, del dominio de Satanás al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese contexto, hermanos, así le explico, en ese contexto fue esta carta a los hebreos. Y hay un pasaje en especial que quiero tomar
porque de ahí quiero basar lo que le quiero compartir a usted. Es muy conocido ese pasaje, es Hebreos 10:25. Ok, Hebreos 10:25. Y yo le puse como título colección completa a lo que vamos a estar viendo hoy. Colección completa. Si de momento no le suena así como por qué le puse ese título, no se preocupe, después le estaré compartiendo el porqué. ¿Quiere leer conmigo, por favor? Si está en su casa y tiene Biblia, por favor léala. Si puede leerlo desde la pantalla que se está proyectando, también léalo, pero léalo conmigo a la de 3. Dice así: no dejemos de congregarnos, acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Quisiera que lo leyéramos por segunda vez. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ok. Hay una palabra que es la que me justifica el título de lo que quiero compartir con usted hoy, colección completa. Y es la palabra congregarnos, la palabra congregarnos o congregar. Esa palabra tiene su origen en una palabra griega y ella aparece en su pantalla. Congregarse viene de una palabra de origen griego que es episunagogé, así se dice, en griego. Ahora sí que está en griego, ¿no? Ahí está la palabra, episunagogé. Esa es la palabra en griego. Y por definición significa colección completa. Específicamente reunión cristiana para adoración, congregar o reunión. Esas son sus acepciones y su definición. Entonces, esa palabra congregarse significa, dentro de todas las cosas, colección ¿qué? Colección completa. Yo les hacía una pregunta, hermanos, porque en días pasados también, cuando alguien compartió esto de congregarse, les preguntaba que si habían coleccionado ustedes algo alguna vez. ¿Usted coleccionó algo alguna vez? ¿No? Álbumes, los álbumes con barajitas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando le faltaba una? Y luego creo que esa una la hacían a propósito, ¿no? Para que no salieran muchas, sino para que siguieran compra y compra y compra, porque la colección todavía no se encontraba completa. O sea, si le faltaba una barajita al álbum, si le faltaba algo a la colección de cualquier cosa que se quisiera coleccionar, la colección no estaba ¿qué? Completa. Solamente era una colección. Entonces, congregarse, hermanos, no significa solo colección. Congregarse significa una colección completa. Eso significa. Ahora, yo escribí aquí algunas cosas. Podríamos decir entonces que Dios es el coleccionista por excelencia, porque Dios no es un coleccionista cualquiera. ¿Sabe qué colecciona Dios? Dios colecciona personas. Dios tiene una colección completa de personas. ¿Sabe cómo le llama Dios a esa colección completa de personas? Las llama mi pueblo, la llama mi iglesia, la llama el cuerpo de Cristo, la llama el templo de Dios, la llama la congregación de los santos, etcétera. Dios es coleccionista o el coleccionista por excelencia y él colecciona personas. Ahora, la colección completa de personas que le pertenecen a Dios es la Iglesia Universal, compuesta de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas que desde luego, hermanos, han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero otro punto que escribo aquí, que las iglesias locales son réplicas de la colección completa de Dios. Y réplica significa
igualito pero en pequeño. O sea que es igual pero en pequeño. Entonces, Dios tiene una colección completa llamada Iglesia Universal, pero también tiene réplicas de colección completa que se llaman iglesias locales, congregaciones locales. ¿Ok? Cuando entonces el Señor habla de iglesia, está hablando de su congregación de manera universal, pero también está hablando de una colección completa en un determinado lugar, siendo una réplica de lo que es la iglesia universal. Ahora, escribo yo aquí también en el cuarto puntito. La iglesia local debe ser una colección completa cada vez que hay una convocatoria para reunirse. Pueden ser reuniones generales, reuniones de oración, reuniones especiales, reuniones de matrimonio, reuniones de jóvenes, reuniones de niños. Pero cada una de esas reuniones debiera ser también una colección que completa. Deben de ser réplicas, deben de ser hechos igual que la universal, la iglesia universal. Es por eso, hermanos, que imagínense en el contexto de los hebreos, Bueno, antes de pasar a eso, quiero que vea conmigo esto. Con colección completa universal, el Señor Jesucristo nos expresa, bueno, ahí en Hebreos dice 2 versículos lo siguiente, de lo que es colección completa. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, ¿en medio de qué? De la congregación te alabaré. ¿Sabe qué palabra usa también ahí Hebreos para congregación? Colección ¿qué? Completa. En medio de la congregación que haré, te alabaré. O sea, en medio de la colección completa te alabaré. Pero vea otros nombres que le da la colección completa. Capítulo 12, versículos del 22 al 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Mire cómo le llama esa colección completa. Le llama ciudad del Dios vivo. ¿Cómo le llama también? Jerusalén la celestial. A la compañía de millares de ¿qué? De ángeles. O sea, vean lo que está expresando. No es solamente una reunión terrenal, sino que las reuniones de iglesia, hermanos, alcanzan a que los ángeles también se unan a eso. Quiero que vea la dimensión, o sea, congregarse no solamente tiene un efecto terrenal, tiene un efecto celestial. El versículo 23 dice, a la congregación, a la colección completa de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? En los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que nos hemos acercado no a una simple religión, no a un simple grupo de personas religiosas. Los que se han acercado al Dios vivo, se han acercado a la ciudad del Dios vivo, se han acercado a la ciudad celestial y en la compañía de millares de ángeles, a la colección completa de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hermano, este nombre es sublime. O sea, no es cualquier iglesia, no es cualquier grupo de personas religiosas, esto es la iglesia de Jesucristo. Esto es su colección completa. Ahora, colección completa local, ¿qué es? Los hebreos, los destinatarios de la carta, que lleva su nombre, eran una iglesia que local, una colección completa local. Déjeme le digo también, como estaban en persecución y ellos no tenían lugares así donde poderse reunir, ocupaban las casas y en las casas empezaban a formar las iglesias locales. Y cuando ya no cabían en esa casa, buscaban una casa más grande para que hubiera donde se pudiera reunir la colección completa local. ¿Ok? Mire cómo Dios nos escogió. Efesios 1, 4 al 6 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y dice Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amados en el Señor, la iglesia, la colección completa de Dios, no fuimos nosotros los que dijimos, hey, yo quiero ser parte. Es más, nosotros ni pensábamos en Dios. Y si hubo alguien que dijo, yo sí pensaba en Dios, ¿sabe quién le puso ese pensamiento? Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted se sabe parte de la iglesia universal y parte de una iglesia local, parte de esa colección completa universal y parte de esa colección completa local, usted es un escogido y privilegiado en el Señor. ¿Se sabe usted así? O sea que dentro de muchos el Señor lo haya escogido. Es un privilegio. Es que soy el único cristiano en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Gloria a Dios, hermano. Siéntete que privilegiado porque Dios te escogió. No fuimos nosotros, fue Él quien nos escogió. Entonces, por eso como el coleccionista por excelencia nuestro Dios, Él escoge. ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. Manda a sus mensajeros a que le digan a la gente el evangelio de Jesucristo, para que si es uno de los escogidos, esos escogidos van a responder al llamado a la salvación. Eso Dios lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Pero como Él lo sabe, se tiene que cumplir, porque nosotros no lo sabemos. Y entonces usted me dirá, entonces hermano, díganos quiénes son los escogidos para que de una vez digamos escogidos y rechazados. Hermano, esto no lo saben los hombres y eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque si no, no iríamos por todo el mundo a predicar el evangelio. Si Dios le mostrara a usted solamente los que van a ser escogidos, pues entonces ya para qué va a tocar tantas puertas en Santa Marta. ¿Para qué le predica el evangelio a todo Coyolito? ¿Para qué va y le comparte oración y palabras a todos los familiares de los enfermos? ¿Para qué va de puerta en puerta diciendo que Cristo Jesús es Señor, Salvador, le predica el evangelio? ¿Para qué lo hace? Porque usted no sabe, ni yo sé, quiénes son escogidos. Pero el mensaje del evangelio, el que lo recibe se determina por la palabra que oye y por la fe que por la palabra se desarrolla en su vida. Él se sabe que es escogido. Amados en el Señor, a veces nos da mucho dolor cuando personas dicen que sí. Yo lo veo en los mensajes que a veces ustedes envían con gozo. Nos recibió, nos dijo que sí, nos abrió las puertas, nos invitó a su casa, nos ofreció café, agua, etcétera. Y al otro día lo buscan o en la siguiente semana lo buscan. ¿Sabe que no va a poder estar? Ya no les contesta. Van y no hay nadie. Siga orando por la persona. Quizás el enemigo está obstaculizando. Tampoco diga, no es escogido, entonces ahí te ves y te vas al infierno. No, tiene usted que pelear la buena batalla y hasta lo último, porque muy posiblemente, hermanos, el enemigo está interviniendo y quiere el Señor que sigamos rogándole a la gente por el evangelio que se reconcilie con Dios. Así es que usted y yo no sabemos quién es escogido, pero Dios sí lo sabe y por eso nos envía a predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y si usted es parte de la colección completa de Dios universal y local, es usted un privilegiado. Dice amén. Gloria sea al Señor. Ahora, los hebreos, hermanos, algunos de ellos, ¿quiere recordar conmigo el pasaje que leímos al principio? ¿Cómo dice? A ver si lo recuerda. ¿Cómo dice? En esencia.
Por eso que no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que en aquellos días ya algunos hebreos habían tomado por costumbre que dejar de hacer colección completa. Y si no llegaban a congregarse, pregunta, ¿la colección estaba completa? La colección estaba incompleta. Entonces, por eso el escritor de Hebreos les dice, no deben dejar de qué, de congregarse, como algunos ya han acostumbrado a hacerlo. Ahora, vamos a ver algunas razones de los hebreos para no congregarse. Usted me va a decir si es justificable o no, pero vamos a ver algunas razones. Yo tomé aquí algunas. Primero, como dice el versículo, ya se habían hecho una ¿qué? Una costumbre o un hábito. De decir, pues no me congrego, y ya habían dejado de congregarse. ¿Por costumbre o por hábito? Segundo, por el trasfondo histórico que estaban pasando. Estaba la persecución. Es que si voy y me agarran los soldados y me llevan a la muerte, entonces por la persecución, por el miedo a que los encontraran, porque también, hermanos, se estaban congregando de manera en que no los vieran, de manera clandestina, diríamos hoy. Entonces, como se congregaban de manera clandestina, ellos decían, me imagino esto, decían, es que si voy, me va a costar ¿qué? La vida. Hay reunión en casa del hermano fulano, pero es a tales horas y procuren llegar. O sea, yo creo que entre ellos se pasaban el mensaje, pero había unos que por el trasfondo histórico de la persecución, muy posiblemente ellos decían, no voy a ir. También por el trasfondo doctrinal. Amados, por lo que se escribe en Hebreos, los hebreos tenían que retomar la superioridad de Cristo en comparación con los ángeles, porque dice que algunos, con falsas enseñanzas, ya estaban enseñando que Jesús era un ángel. No sé si le suene parecido a alguna doctrina que hay hoy día. Bueno, en aquel tiempo también había. No se llamaban como los de ahora, pero algunos llegaron a pensar en su doctrina que Jesucristo solamente había sido un ¿qué? Un ángel. Entonces, pues si Él es un ángel y ángeles hay muchos, pues devaluaron y depreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso usted puede leer la carta completa. En el primer capítulo dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles? Tiene que expresar el escritor a cuál de los ángeles, porque él sabía que Jesús no era un ángel, que Jesús es Dios encarnado. Entonces se había depreciado, devalorado quién era Jesucristo y tenían que retomar. Entonces para ellos, como no apreciaban ya tanto el nombre de Jesús, le era igual congregarse o no congregarse. Entonces, por problemas doctrinales, muchos de ellos habían menospreciado a Jesús. Otra cosa, también pensaban que Moisés y él prácticamente eran lo mismo. Entonces, Moisés y Jesús es lo mismo. Moisés nos dio la ley y creo que Jesús es lo mismo. Así es que mejor como que empezamos a hacer lo que practicábamos antes. Y todas las prácticas judías que en aquel tiempo se daban, todavía, algunos de ellos empezaron nuevamente ¿a qué? A practicarlas. Recuerde que fue entre el año 60 y 70 que se escribe la carta. Todavía el templo en aquel tiempo estaba en pie. Y todos los rituales que se practicaban en el templo todavía lo seguían haciendo. ¿Qué quiere decir? Que como eran judíos, todavía tenían en mente el templo e ir a practicar los mismos rituales que se iban practicando. Por ejemplo, los sacrificios pueden ser de los que eran, libaciones,
de los que eran ofrecidos al Señor para alabanza, para exaltación, inciensos, todo eso, ellos, algunos de ellos también, habían retomado de la vida en la que Jesucristo los había sacado. Por eso vamos a ver, hermanos, en la carta de los Hebreos, léala por favor, si usted no está en contexto, después la lee con calma, se va a dar cuenta de una cosa, que el escritor les dice, Jesucristo es mayor que ¿quién? Que Moisés. Jesucristo es mayor que Moisés. Y también le dijo, Jesús es mayor que el sacerdocio arónico, porque los sacerdotes que ministraban en aquel tiempo en el templo, todos debían descender ¿de quién? De Aarón. Y el escritor pone por encima a Jesucristo. Y es más, le dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. También le dijo que es mayor que los profetas, que Josué y etcétera. Entonces, por su trasfondo doctrinal, los hebreos, al depreciar la persona de Jesús, al menospreciar a Jesucristo, el ánimo se estaba decayendo en ellos. Y al decaerse el ánimo, ellos ya no creían tan prioritario el poder congregarse y hacer colección completa. Otra cosa que tenían que retomar era la fe. Estaban en peligro de apostasía. De hecho, la palabra apostasía en griego es apistis, sin fe. Eso significa apostasía. De hecho, prácticamente como que la transliteraron. Apistis, es la misma raíz, sin fe. ¿Dónde está el capítulo que más habla de la fe? ¿Dónde está? En Hebreos, capítulo 11. Y que va después del 10. Tenían ellos la necesidad de retomar ¿qué? La fe. Amén. Ok. Le hago una pregunta. Estas razones que yo escribo aquí, puede haber más, ¿eran justificables para no congregarse? ¿Cómo la ve usted? La costumbre, el hábito era justificable. Ah, hermano, pues ya de por sí no me congrego, pues, ¿para qué voy? O sea, ¿son justificables? El trasfondo histórico, la persecución, hermano, estaba dura, ¿eh? Les costaba la vida congregarse. ¿Justificable? ¿Depreciaron el nombre de Jesús y su persona? ¿Justificable? ¿Estar perdiendo la fe justificable? A lo menos, a lo mejor para ellos era autojustificable, pero para Dios no. Por eso, hermanos, podemos leer ahí mismo en Hebreos, déjenme buscarlo, yo se lo voy a leer. Después de cuando dice no dejar de congregarnos, si usted tiene ahí su Biblia, el versículo 22 dice, recuerden días pasados cuando ustedes después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera, también se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Les habían confiscado sus bienes, habían metido a la cárcel a sus hermanos, fueron incluso algunos de ellos a consolarlos a la cárcel, habían sufrido persecución. Por eso cuando les escribe aquí la carta, les dice en el versículo 35, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Entonces, si había algunos que habían dejado de hacer colección completa, no era que justificable, porque ya habían padecido y tenían que seguir padeciendo. En una ocasión había una hermana que nos consultó y nos dijo, hermano, es que ya no aguanto, la cosa está
fuerte, está dura, o sea, cada vez se pone más intensa. Yo quería decirle, hermana, siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? Acuérdate que cuando más oscuro esté el día, ya casi está por amanecer. O sea, a mí me venían en esa mente esas palabras de consuelo para decirle, hermana, ya lo vas a pasar. Pero ¿saben qué me dijo el Espíritu? Dile que todavía le falta padecer. Y hermano, decirle eso a una persona que está sufriendo, bueno, algo parecido con los hermanos hebreos. Le dijo el apóstol Pablo, hay algunos que ya por costumbre o hábito dejaron de congregarse, otros por su trasfondo histórico, otros por su trasfondo doctrinal, se han dejado de congregar. No es justificable porque todavía van a seguir padeciendo. Así es que se tenían que poner las pilas. Yo veo hoy día hice alguna lista de hoy día de razones para no congregarme. Y usted me va a decir si es o no es justificable. ¿Ok? Hay personas que hoy día no se congregan por distancia, porque viven muy lejos o porque viven muy cerca. ¿Eh? Ay, es que está muy lejos para que yo pueda congregarme. Otras personas por trabajo. Es que ese día yo voy a trabajar. Ese día tengo que trabajar. Entonces algunas personas no se congregan por trabajo. Otras personas por escuela. Es que ese día que toca la reunión estoy estudiando. Ese día me toca escuela, voy a clases, etc. Otra, el clima. Es que está lloviendo, es que hace mucho sol, es que se inunda la calle donde estoy, por el clima. Es que dicen que va a venir el huracán, ok, clima. Otro por viajes, ¿no? Salen de viaje, no se congregan. Es que vamos a viajar, no puedo congregarme. Otra por visitas que a veces hacen o tienen. Es que no me voy a congregar, ¿por qué? Porque tengo visitas o porque voy a visitar a alguien. Otra razón es por enfermedad. Es que estoy enfermo, no puedo ir. Por amor a mis hermanos, pues no los quiero contagiar, mejor me quedo en casa. No puedo caminar, me imposibilito. Ok, por enfermedad. Otra por falta de recursos. Es que hasta donde voy no tengo para el pasaje, no tengo cómo irme, no tengo, la verdad, por falta de recursos no se congrega. Otros por falta de disposición o de ánimo. Ay, no tengo ganas de ir, no me siento bien, falta de ánimo. O sea, hay personas que por falta de disposición o ánimo definitivamente no llegan a congregarse. Otra por prejuicios o problemas con otros. No, es que ahí está la que me debe, ahí está el que le debo, ahí está la persona que el otro día me hizo muecas, ahí está fulano, sultano, perengano, tengo problemas con él, entonces mejor no voy. Y pongo por último lo que puse al primero anteriormente, otros por costumbre o qué, o hábito. Es que el martes hay reunión de oración, pero como tienen el hábito de no levantarse a las 6 de la mañana, por hábito no se congregan a las 6 de la mañana. Es el jueves, por hábito, no, pues ya de por sí yo no voy los jueves, ¿para qué voy? ¿No? Por hábito también, por costumbre, ya agarraron la costumbre de no congregarse los jueves. Bueno, los martes y los sábados es lo mismo, o sea, por hábito a no despertarse temprano, o por hábito a ya no hacerlo, o sea, ¿para qué? Lo agarraron ya de hábito, costumbre, y se les quedó la costumbre. ¿Le faltarán algunos puntos? A ver, dígame algunos. Usted que está en su casa, que no se congregó. Ah, no es cierto, hermanos. Diríamos aquí, es que pasan la transmisión por Zoom, ¿para qué me congrego? ¿No? Saludos a nuestros hermanos que nos están. Otra podría ser esa, ¿no? Es que la van a transmitir, ¿para qué me congrego? Bueno,
Le hago una pregunta, hermano. ¿Esta lista es justificable? Mire, compare la de los hebreos y compare la de nosotros. Si el Señor no les justificó eso, pregunta, ¿me lo justificará a mí? Ay, el pastor lo está diciendo por mí. Pues sí. O sea, pues sí. Porque el Señor me lo puso para dárselo a la iglesia local. Y ya si alguien lo ve por YouTube, incluso si están en China, pues ya será, pero el Señor me lo puso para acá. Entonces, ¿es justificable esta lista? Bueno, le quiero responder como respondió el político, ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay quienes sí lo justifican o se autojustifican. Y saben que a veces pretenden hacer que nosotros seamos sus cómplices, nosotros los pastores. Un ejemplo, un ejemplo. Cuestión de enfermedad, ¿no? Cuestión de enfermedad. ¿Dónde puede usted encontrar salud? ¿O yendo al hospital, o yendo al médico y pidiendo una receta de medicamentos, o en la iglesia? Hay dos. ¿Cuál prefiere? Hermanos, y a veces anda uno con una diarrea, perdón de la palabra, y dice uno, ¿cómo voy a estar ahí sentado? Ah, bueno, de acuerdo a su fe se ha hecho. Porque yo he venido a veces así a predicar, aún con ganas de ir al baño. Y mire, hermanos, el Señor yo creo que hace un milagro. Por eso, ni sí ni no sabe por qué. Porque usted y Dios conocen perfectamente su corazón. Y si algo le pegó de esta lista, injustificadamente, eso no es obra mía, es una obra del Espíritu Santo que le está redarguyendo a usted. Que me redarguye a mí. ¿Usted cree que todos los domingos tengo ganas de venir a la iglesia? Tengo que venir porque soy el pastor. Pero a veces ganas no tengo. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Si usted se autojustifica con algunas de estas y en verdad no es justificable delante de Dios, usted y yo estamos pecando. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de hacer colección completa. ¿Y sabe qué le siembra el enemigo? ¿Sabe qué nos siembra el enemigo? Es que ni hace falta que yo vaya. Es un engaño. Usted piensa que no sirve en la iglesia para nada, cuando en realidad si usted es hijo de Dios y ese día falta y hay reunión, la colección no estuvo completa. Y pregúntese, ¿fue justificable o no? Es que es colección, es día de colección que completa. Y si usted falta, y si usted nos falta, la colección ya no estuvo que completa. Algo Dios le iba a dar a usted, o algo Dios a través de usted nos iba a dar a nosotros. Y ese día no la perdimos. Mire, hermano, creo que todos los que estamos aquí, alguna de estas o alguna de las que no escribí, nos hablaron de manera personal, ¿sí o no? Nos hablaron de manera personal. Ahora, el problema es si lo seguimos, ¿qué? Se le va a volver una qué?
costumbre, se le va a volver un hábito. Y como se vuelva un hábito, una costumbre, para quitárselo, solamente Dios. Ahora sí, Diosito, te busco, ¿no? Como ahora que tembló, ¿no? Estaba leyendo unos mensajes, un hermano, y pues, gloria a Dios, y entonces sí, Señor, hasta los animales se arrodillan, ¿no? Hermanos, dicen que las iglesias de Nueva York, cuando cayó el avión y se derrumbó y dijeron, esto creo que es el apocalipsis, las iglesias se llenaron. Entonces sí, ni uno faltó de congregarse. O sea, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos a veces para que podamos nosotros congregarnos? ¿Ok? Y ahí en prejuicios y problemas, pues, podemos agregarle también otra lista bastante, ¿qué? Amplia, ¿no? El pastor me cae mal, el hermano me cae mal, o sea, no sé, se me ocurren esas. No me gusta cómo predica el pastor, no me gusta lo que enseña, no, o sea, puede haber infinidad de cosas. Pero si tú te sabes colección completa local, tú sabes que eres de ahí, tienes sentido de qué, de pertenencia. Y que si hay una convocatoria, debes estar. Porque si no, miren hermanos, esto pasa entre los ejidatarios y no son iglesia. Se va a resolver un caso entre los ejidatarios y si falta uno, no sé, Maritoñ y Sol, que es ejido todavía y Coyolito, o sea, si falta uno, no más que, no más no. Ahora, eso es en el ámbito terrenal y secular. Ahora en lo espiritual, o sea, si usted falta, ¿usted cree que no hay problema porque falte? Si usted piensa eso, es un engaño del diablo. Y necesita sacárselo de su mente, porque usted forma parte de una colección completa. ¿Le agregamos cosas a esta lista? Ahí le dejamos. Bueno, ahora, hay otros que sí se congregan. No, hermano, pues yo sí vengo, gloria a Dios. Vamos a ver, vamos a pasar por la criba. Ay, sí, pero hay otros que sí se congregan, pero ok, vamos a ver. Razones equivocadas para congregarme. Una, por egoísmo, por buscar un beneficio personal, espiritual o material. ¿Por qué? Egoísmo. Hay personas que solamente buscan su qué, su beneficio y se congregan. Y una vez que lo lograron, vámonos. O sea, ¿ya para qué me congrego si ya lo conseguí? Beneficio personal puede ser espiritual, una salud, sanidad, pero una vez que lo logra, a Dios te vemos, quién sabe cuándo, como el cometa, dentro de 20 años. Ok, cuando reciben o no reciben el beneficio espiritual. Ah, es que fui para que me oraran, no pasó nada. Entonces ahí te ves. Y dejan de qué? De congregar. Pero se congregaron por un motivo o razón equivocado. Por fiesta, comida o bebida. Hay personas que cuando saben que va a haber fiesta en una iglesia, se congregan, van, asisten. Va a haber fiesta, va a haber comida, va a haber bebida. Es más, hay gente que no se congrega, pero cuando hermanos los invitan a la fiesta, ahí sí, hermano, ahí sí no hay trabajo, ahí sí no hay enfermedad, no hay dolor, ahí sí se congregan. O sea, hay fiesta, hay pachanga, hay bebida, hay comida. Presente. Más si me invitaron, ¿no? O sea, hay gente que se congrega por una razón equivocada. Había gente, Judas lo dijo en su libro, no el Judas el que se ahorcó, en una de sus cartas, dijo que había gente que se reunía en sus ágapes, pero que se reunía con motivos equivocados. Era gente que no iba sanamente a congregarse con ellos. Hermano, hay gente que se congrega, pero solamente a veces por la fiesta o la comida, cuando sabe que va a haber convivio. Otros se congregan por simple gusto a los cantos
o a la prédica o al ambiente. Dice, ay, es que ahí se siente re bonito. Cuando yo llego ahí siento una paz que me inunda y que me embarga, pero solo por el simple qué gusto. Hay gente que le dice, me gustan los cantos, ¿no? Pues me congrego, ¿ok? Hay otros, porque alguien me trae o me atrae. Eso lo puse ahí de manera a lo mejor para que yo me empecé a reír. Digo, sí, porque hay unos que los traen, pero hay otros que ¿qué? Que alguien les atrae. No, ahí está la fulana, ahí está el sultano. O sea, hay una razón equivocada, por cierto, para congregarse. Y la razón tiene nombre, la razón tiene apellido. O sea, yo me congrego ahí, ¿por qué? Porque hay alguien que me atrae, hay alguien que me gusta. Ok, otra razón. Porque se adapta a mi ideología. Hay congregaciones, hermanos, especiales para gente que se adapte a su ideología, no forma de pensar. Hay congregaciones hoy día para gays, para satanistas, para todo tipo de personas. Hay congregaciones también para gente que ambiciosa, que quiere ganar más, etcétera. O sea, hay gente que se congrega porque se adapta a su manera de pensar o a su ideología. Hay otra gente también que tiene una razón equivocada para congregarse por la presión de los familiares, sea del esposo, de la esposa, sea del amigo, del vecino, de los familiares. Es que tienes que ir. Ah, bueno, pues ya voy. ¿Ok? Entonces, ¿le podemos agregar más a estas? Ahí le dejamos. Ahora, razones válidas, hermanos, por las que debo de congregarme. Y con esto ya casi terminamos. Primera razón. Yo me congrego, o usted o todos debemos congregarnos, primero, porque es una necesidad primaria. Hablando físicamente, ¿cuáles son sus necesidades primarias? Por ejemplo, la comida. ¿Es una qué? Necesidad primaria. Usted no puede vivir si no come. El respirar, el oxígeno, es una necesidad que primaria, porque si se lo quitan, se asfixia. ¿El congregarse para usted es una necesidad primaria o primero están otras cosas? ¿Es una necesidad primaria congregarse o primero están otras cosas? ¿Sabe cuándo se ve? Cuando viene la prueba. Y usted va a ser probado. Si se le presenta un trabajo donde usted va a ganar bien y es domingo y es en la mañana, ¿qué prefiere usted? Ese día le llegó familia. No sé, el pariente que tenía 20 años que no había visto. Y justo llegó el domingo y en la mañanita, ya cuando usted se estaba arreglando para venirse a la reunión. Y a esa hora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé. Pastor, hoy no cuente conmigo. No, pastor, hoy no voy a hacer colección completa. Llegó mi pariente, mi familiar, que tenía años que no lo veía. Bueno, es su prioridad. Si su prioridad es su familia, ahí se va a mostrar. Pero si el congregarse para usted es una necesidad primaria, usted va a decidir. ¿Qué va a decidir? No me pregunte a mí y me diga, ¿qué hago, pastor? ¿Me quedo con mi familiar o voy a la reunión? Hermano, ya sabes que te voy a contestar yo. ¿Para qué me haces tu cómplice? O sea, andas buscando un cómplice. Dice Oscar, para sentirte menos mal. ¿Por qué otra razón debo de congregarme? Primero porque es una necesidad que primaria, hermano. Lo necesito. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor que nos congreguemos. Lo leímos al principio. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar, estar los hermanos juntos en armonía. Otro, es porque somos gregarios. Y la palabra gregario dice que somos
en el contexto de los animalitos, de las ovejas, es porque son rebaño, porque no pueden estar solos. Hay una necesidad de congregarse. Hay gente que, no, a mí la gente, no, me da miedo, no sé, yo quiero estar solito y me meto en mi cuarto y me encierro. Yo no creo que haya en el cielo habitaciones especiales para ese tipo de gente. Los gregarios y los aislados, o sea, no hay, amados. Somos gregarios, somos gente que necesita estar con gente. Necesitamos, otra razón, porque necesitamos y nos necesitan. Usted necesita algo, pero también usted, otra persona necesita de usted. Otros necesitamos. Otra razón, somos parte de una colección completa. Ahí, en la congregación, encontramos bendición, salud, edificación, apoyo, ánimo, etcétera. Y otra cosa, hermanos, una razón prominente, Dios lo anhela. ¿Sabe quién es el que se pone más triste cuando usted no se congrega? ¿Usted piensa que es el pastor? No. Ah, entonces usted no se pone triste. Sí, pero el que se pone más triste no soy yo. Ni siquiera su esposa, su esposo, su hijo, su hija, cuando usted no le dan ganas de venir, ni siquiera ellos, que también se ponen tristes. ¿Sabe quién se pone triste? Dios. Porque a Dios le encanta ver a su pueblo, a su colección completa. Hermanos, formamos parte de una colección completa. Y lo que me resta preguntar para reflexionar en esta hora, hermano, ¿usted sabe qué es parte de esa colección? ¿De manera universal? ¿De manera local? ¿Sabe qué es parte de esa colección? ¿Qué pasa cuando usted no se congrega? Esa colección no está ¿qué? Completa. ¿Ya le aterrizó? ¿Qué piensa hacer ante esto? Para empezar a pedirle, yo quiero pedirle perdón al Señor, Señor, perdone porque a veces no tengo ganas de ir y he venido casi a la fuerza. Señor, yo creo que nada más vengo por una necesidad para suplirse, pero la verdad es que yo no vengo con tanto gozo, con tanta alegría. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Amada iglesia, si no somos esa colección completa que el Señor quiere, nos afectas y te afectamos. Porque es necesario que el Señor vea su colección completa local para que podamos ministrarnos los unos a los otros. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ah, es que yo fui y no sentí nada, no pasó nada. Si es así, hermanos, muy posiblemente, escuche esto, muy posiblemente usted no sea parte de la colección completa de Dios. Y eso sí, debe de preocuparle demasiado. Porque si usted no tiene nada que dar y nada que recibir, usted no forma parte de la colección completa. Pero si usted forma parte de la colección completa y no está un día cuando se convoca a estar en congregación, usted está pecando contra Dios. Hermano, entonces si no vengo un día estoy pecando contra Dios. Ahora, pregúnteselo usted.
Es que el pastor los quiere tener aquí a todos. Se escuchó un silencio así, sorprendente. Ahí está. Amén. Hermanos, formamos parte de una colección completa. Es más, no solamente cuando estamos aquí, las reuniones, las convocatorias que se hacen entre ustedes como grupos, forman parte de de una colección completa. Entonces, ¿qué hago, hermano? La verdad no puedo. Hay cosas que usted y Dios necesitan solucionar. La verdad no puedo, hermano. Oremos, que el Señor tiene otro trabajo para ti. Oremos, quizás el Señor tiene otra escuela para ti. Con lágrimas en esta semana, hermanos, que no pueden venir por causa del trabajo, hermanos, me lo platican y yo veo su dolor y su aflicción de no estar, porque quieren estar. Es necesario estar, es necesario congregarnos. Si no se considera como un pecado delante del Señor, no le vamos a dar la importancia de lo que tiene. Y hermano, es cierto, o sea, habrá un día, a lo mejor cuando yo no pueda estar aquí, pero Dios entonces conocerá mi corazón, el corazón de usted, y nos examinará en lo profundo. Y cada uno de nosotros resolverá en el Señor si es un pecado o no lo es. Amén. Le pido se ponga de pie, por favor.